De derecho en Roma. La ley y el ordenamiento jurídico en la actualidad. 12.1. Ley y plebiscito. En la época republicana romana el órgano que tiene concedida la facultad de dictar leyes son los comicios o asambleas ciudadanas. De entre estas son los comicios centuriados quienes poseen la función legislativa. La ley como fuente del derecho es una declaración de potestad, autorizada por el pueblo, que tiene carácter vinculante. En las instituciones de Gallo se afirma, lex est tua populus iuetat que constituit. Ley es aquello que el pueblo autoriza y establece. Gallo 1.3. Por populus, o più y el debe entenderse, en esta definición, el comicio centuriado que reúne a todos los ciudadanos que tienen el ius sufragio derecho de voto en la asamblea. Rapiniano por su parte señala que lex est commune praeceptum communis rei Publicis Poncio. Quiere decir que la ley es el precepto común que surge de un acuerdo, o convenio, en el ámbito o en la esfera pública. Junto a esta acepción de lex como lex pública, es preciso poner de manifiesto que el mismo término se utiliza por los juristas romanos para referirse a ciertos acuerdos celebrados entre los particulares de los que se desprendía una fuerza vinculante. Es lo ius se denomina lex privata, si bien la diferencia es que ésta solo obliga inter partes, o decir a las personas que han alcanzado el mutuo acuerdo. Así la lex contractus, a que se concreta la voluntad de los contratantes. Como hemos visto en el capítulo que analizaba los comicios, al referirnos al iter legislativo, el magistrado convocante, el cónsul, formula una declaración, denominada rogatio, ante el comicio centuriado y eventualmente, que concede su autorización, usum. Por ello las leyes comiciales se les llama a sí mismo, leyes rogadas, pues es solicitada rogada su aprobación por el cónsul. Antes de comenzar la reunión comicial el cónsul solicitaba del colegio augural, la toma de los auspicios públicos, ceremonia del auspicatio, para saber si los dioses eran favorables a la celebración de la asamblea. La ley es esencialmente pública se dicta ante los comicios, ante el pueblo, reunido y una vez aprobada se da cono. Cuando el voto del ciudadano, miembro de los comicios, es favorable a la se hace pública. Puesta del magistrado se escribe en una tablilla, itia y rogas, es decir, de acuerdo con la que dictas. En el caso de voto contrario se escribe, antiquo, que significa, mantenge. Lo anterior, es muy escasa la importancia de las legis rogatae en la regulación de cuestiones de derecho privado, ya que la mayor parte de las mismas regulan materias de derecho público. Toda ley presenta tres partes. Praescriptio es, por así decirlo, su preámbulo. En el mismo debe constar el nombre y cargo del magistrado proponente, la asamblea comicial que la aprueba y la fecha o tiempo en que se realizó la votación. Con frecuencia se añaden los nombres de algunos de los ciudadanos de la primera centuria que emite su voto. Muchas leyes comiciales son mencionadas por los juristas, y así las conocemos, por el nomen y el cognomen adjetivado del cónsul que las propuso. Cuando se la designa con dos referencias nominales, así la lex poetelia papiria, revela que ha sido propuesta, de común acuerdo, por los dos magistrados consulares. En bastantes ocasiones, se suele añadir una referencia a la materia regulada, así, lex Cornelia de Tribunicia Potestate. Rogatio es la parte dispositiva de la ley y reproduce íntegramente la propuesta del magistrado, ya que el comicio se limita a votar afirmativa o negativamente aquella, no existiendo la posibilidad de debate sobre la misma y mucho menos de cambiar su contenido. Sanctio es su disposición final que declara su eficacia. La ley no tendrá validez en el supuesto de que su contenido esté en contradicción con las legis sacratae, con las disposiciones del derecho sagrado. Junto a estas legis rogatae, que son realmente la única manifestación de la lex pública, existen además otras dos manifestaciones de ley. Así, las legis dictae y las legis datae. Las primeras se refieren a materias incardinadas en el derecho privado. Por tanto, su contenido tiene carácter dispositivo, por lo que puede ser alterado por lo acordado entre las partes que realizan el negocio regulado. Ello implica que su regulación presenta, con carácter subsidiario, los derechos y obligaciones emanados del negocio jurídico celebrado entre particulares. Las legis datae surgen de una especie de delegación legislativa a favor de un magistrado competente. No requieren su presentación y consiguiente aprobación en una asamblea comicial. Normalmente se trata de disposiciones de un gobernador respecto de su territorio provincial o bien de las dadas por los magistrados municipales para la una o organización de sus colonias o municipios. Postclásica, del siglo US, tituli ex corpore Ulpiani establece la siguiente clasificación. Lex menor que perfecta, que es su carácter legal más generalizado. Leili declara nulos, ipso jure, es decir, de pleno derecho, los actos realizados en contra de sus disposiciones. Lex minusquam perfecta, menos que perfecta. En este supuesto no se declara la nulidad, sino que se impone una sanción a los actos contrarios a lo preceptuado en la misma. Lex imperfecta, a pesar de su denominación, realmente no es ley en sentido técnico.
Se trata de una mera recomendación o consejo, ya que su infracción no establece ni la nulidad ni siquiera conlleva una sanción. Se dice que carece de eficacia, pues le falta la nota esencial de toda norma jurídica, que es su carácter coercitivo. Esta triple diferenciación desaparece en tiempos del emperador Teodosio el que canciona, con carácter general, la nulidad de todo acto contrario a lo dispuesto en cualquier constitución imperial, que es la forma que adoptan las fuentes de conocimiento del derecho o leyes imperiales. Las leyes comiciales iniciaron su declive progresivo desde el Principado. Aunque con Augusto se mantuvieron las votaciones en comicios, con sus sucesores fue cada vez menos numerosa su convocatoria. Hasta que a fines del siglo I el cónsul pierde la capacidad de convocatoria y desaparece el esplendor del consulado y la fuerza política de las asambleas populares. En cuanto a los plebiscitos, hemos visto en el capítulo correspondiente cómo durante una época se reunieron en Roma, asambleas plebeyas, o concilia plebis. En el A se aprueban los plebiscitos, desde las propuestas que realizan los tribunos de la plebe. Como es obvio, solo tenían carácter vinculante para los ciudadanos plebeyos, que las votaban. Pero muy pronto, una ley denominada Hortensia del 286 AC, equipara los plebiscitos a las leyes, por lo que desde entonces y en el tiempo en que siguieron aprobándose por mantenerse la convocatoria de los concilia plebis, fueron obligatorios para todos los ciudadanos romanos. 12.2 Edicto del Pretor. El Colegio de Pretores, en virtud de su ius edicendi, publicaba, al propio tiempo, o entrar en el cargo electo, un edictum perpetuum. Se denominaba así pues regía durante todo el año de su mandato. En el mismo se exponían un álbum de nomi, y o así por ser una tabla de madera de color blanco, el programa y su gestión en relación con su función de jurisdictio. En este sentido, en su contenido destacan las disposiciones relativas al procedimiento procesal, es decir, lo que hoy se denomina derecho adjetivo. Pero las más importantes disposiciones pretorias corresponden a lo que hoy llamaríamos derecho sustantivo. En ellas se determinaban los supuestos y sus circunstancias en los que los pretores otorgaban una protección jurídica a los particulares, que no estaba recogida o reconocida en el ius civile. En un momento evolucionado, una considerable extensión de cada dictum perpetuum recogía disposiciones que habían sido establecidas por pretores anteriores, que a su vez estarían tomadas de sus predecesores. Así los mismas pasaban, sin solución de continuidad, de un edicto a otro, a ese conjunto que se trasladaba se les cebo. Nous como dictum translatitium frente al edictum novum, que era la parte del edicto perpetuo que el recién nombrado colegio de pretores incorporaba ex novo. Frente a la permanencia durante el ejercicio del cargo del edicto perpetuo, los pretores pueden dictar un edictum repentinum para resolver un caso concreto que somete a su actividad jurisdiccional. La característica de este es que agota su vigencia en la solución del supuesto para el que plantea, por tanto no puede ser invocado por una parte en un nuevo litigio aunque la situación conflicta o al que se plantee en el mismo sea análoga o similar que la anterior. Sería necesario solicitar un nuevo edicto repentino y los pretores no quedarían en todo caso obligados a dictarlo. El conjunto de todas estas medidas de defensa procesal que los pretores han ido dictando en el ejercicio de su función jurisdiccional, los juristas lo denominaron ius praetorium, es decir, derecho pretorio. También se le menciona como ius honorarium, para referir que proviene del poder de un magistrado. La expresión conforma la misma familia semántica y etimológica que cursus honorum, la carrera política, y de ius haano, que es el derecho a ser elegido para un cargo público en la República Romana. El ius praetorium por lo general o bien mantiene la misma posición de la ius civile adiudavandi, o bien lo suplo completa en aquellos casos no previstos en este plendi. Pero, en ocasiones, puede incluso llegar a contradecirlo o contraponerlo prevaleciendo de facto sobre el corrigendi. Su ordenación expositiva sirvió de modelo para la sistemática que, siglos más tarde, siguió el digesto justinianeo. Así, a través de la ius edicendi, los pretores llevaron a cabo una trascendental función de renovación de la ius civile cuando consideraron que su contenido había quedado desfasado y no respondía ya a las exigencias de la naturalis ratio. Sobre estas premisas lo fueron adaptando a las siempre cambiantes realidades y necesidades socioeconómicas. El derecho pretorio más importante es el de los últimos siglos y medio de la etapa republicana y de los comienzos del Principado. Fue frecuente que esos cambios pretorios acabasen siendo incorporados a la ius civile, al suponer un avance en la búsqueda de la solución más justa a muchos supuestos conflictivos. Debido a esta importancia como fuente del derecho, Adriano ordenó, en torno a 130 DC, la recopilación del derecho de su tiempo, pretorio a uno de los juristas más importantes, Salvio Juliano. Su labor codificadora se conoce con el nombre de Edicta Perpetua, que recoge los edictos perpetuos de los pretores, los edictos de los urbanos y, probablemente, ediles curules. A partir de la misma sus disposiciones alcanzan, con carácter pleno, los rasgos propios del derecho objetivo.
El contenido de esta codificación no ha llegado hasta nosotros, pero ha sido hipotéticamente reconstruido por un importante estudioso de la doctrina romanística alemana, desde las citas y comentarios que a la misma hicieron los jurisconsultos clásicos y los fragmentos que se encuentran en el digesto. 12.3 Senado consulto. F se definió por Gallo, de forma similar al acerto que hemos visto de la ley, sanitas consultum est quod sanitas iuet ad que constituit, y que legis visem obtinet, quam vis forit quaesitum. Su libre traducción sería, aquello que el Senado manda y establece, normas para algunos sea objeto de discusión. ¿Por qué esta postilla de Gallo? Hay que decir que el jurista escribe a fines del siglo el DC. Y que no son las mismas las funciones y competencias que el Senado tuvo en los distintos regímenes políticos que se suceden en la historia de Roma. En la etapa republicana los Senado consultos carecían de fuerza vinculante. Eran meras recomendaciones con fuerza moral. Solo, al final, tuvo una restringida competencia normativa para determinadas cuestiones tasadas, así algunas cuestiones de administración provincial o la admisión de nuevos cultos religiosos. En este sentido, su papel en la formación del derecho, en el iter legislativo, se limitaba a prestar la auctoritas patram bien a las leyes ya votadas en los comicios, a modo de respaldo autorizado, o bien en una etapa más avanzada a los proyectos del magistrado que los somete al debate senatorial, a través de la relatio, antes de ser presentados a la votación de los comicios. Esta fórmula fue mucho más eficaz que la primera, pues en ella cobra todo su sentido el parecer de los senadores que pueden iluminar y hacer cambiar la propuesta del cónsul antes de ser sometida al voto comicial. Durante el Principado, con distinta intensidad e influjo, el Senado es fuente de producción del derecho y el Senado consulto adquiere fuerza de ley. Llega incluso, durante un tiempo, a convertirse en el órgano legislativo por excelencia. Cuando el príncipe apreciaba la necesidad u oportunidad de dictar normas para modificar las existentes o regular ex novo una situación lo proponía al Senado mediante la oratio, que, al principio, leía a un magistrado como representante suyo. Y el Senado, controlado por /diagonal príncipe, no discutía sino que aprobaba por aclamación lo propuesto. Así el Senado pierde su autoritas a costa de ganar, formalmente, en potestad normativa. Los Senado consultos darán, en esta época, forma legal a la propuesta del príncipe, porque se les denomina peyorativamente como oratio principis in senato habita. A partir del último periodo del Principado, como régimen de transición y, de forma definitiva en el imperio, pierde esta facultad legislativa, al asumir, con carácter absoluto, el emperador y su cancillería la potestad normativa. Las decisiones senatoriales en la época republicana suelen designarse con el no del cónsul que la somete a debate y votación o bien con referencia a la materia al que se habían dictado. 12.4 Constituciones imperiales. El sistema político, instaurado a partir de Octavio Augusto, denominado Principado, es un régimen de transición entre la República como manifestación ejemplar do sistema de participación popular del ciudadano en el gobierno y el dominado o imperio absoluto, que retornará al poder absoluto concentrado en manos del emperador. Esta transición se realiza de forma muy lenta y progresiva vaciando las competencias de las magistraturas y desapareciendo la convocatoria de los comicios, para ir trasladando sus facultades al princeps. Paulatinamente este goza de una cada vez más amplia competencia legislativa. Mientras que en los primeros años el concepto de ley siguió vinculado a la ley comicial, a partir de la mitad del SLDC las normas emanadas del poder del príncipe, denominadas constituciones imperiales, se convierten en la principal fuente del derecho. Gallo, en sus instituciones, las define diciendo, constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Necum amduitatum est, quin. Y de legis visem obtiniat, cum ipsi imperator per legem imperiam accipiat, no solo afirma que lo que dispone el príncipe, mediante decreto, edicto o epístola tiene fuerza de ley, sino que además legitima su obligatoriedad basándose en que aquel recibe el poder del pueblo romano, a través de la votación de la lex de imperio y, por lo tanto, sus normas expresan la voluntad popular. Las constituciones imperiales adoptan distintas formas. 1. Edicta. Los edictos son la forma primera utilizada por el príncipe para dictar normas, ya que lo hace desde el respeto a la legalidad republicana y en el ejercicio de la ius edicendi, integrado en su imperia. La diferencia es que los edictos de los magistrados pierden vigencia al cesar en sus cargos, mientras que ahora los edictos conservaban su eficacia, pues su vigor es indefinido hasta que sea derogado en virtud de un nuevo edicto o su sucesor los derogase mediante la damnatio memoriae, que implica suprimir, como si no hubiese existido, todo lo que pueda recordar al predecesor. Se iniciaban con el nombre del príncipe, seguidos de la expresión dicit que precede testoreatado en primera persona. Entraban inmediatamente en vigor, se dirigen al pueblo y su contenido de derecho sustantivo era muy variado, es infrecuente la materia procesal. 2. Mandata. Los mandatos son órdenes dadas por el emperador a sus funcionarios imperiales o a los gobernadores de las provincias, incluso a las senatoriales, en relación con los actos que debían realizar en las funciones propias de su cargo, y en instrucciones sobre administración pública. Algunos contenían alteraciones de derecho privado mientras otros afectaron al derecho penal. En un principio estos mandatos debían ir formalmente dirigidos a un funcionario cero. Gobernador en concreto,
pero con el tiempo los mandatos dirigidos por el príncipe a funcionarios de una determinada categoría poseían un contenido esencial idéntico y además solían transferirse a los funcionarios nuevos, que viniesen a sustituir a los que se les habla dirigido cuando estaban desempeñando esta función. Llegaron así a tener obligatoriedad general, adquiriendo una forma estereotipada que constituyó un corpus mandatorum. De las citas que de estos mandatos nos han llegado, los estudiosos consideran que muchas de sus normas serían relativas a los procesos penales. 2. Rescripta. Los rescriptos son respuestas a peticiones dirigidas al príncipe y después al emperador, formuladas tanto por funcionarios como por particulares. A particulares se les contestaba al pie del propio escrito, por ello se denominaba suscriptio, no se remitía a peticionarios sino que se ponía en conocimiento mediante anuncio público a las entidades públicas, provinciales o municipales, a los funcionarios y a personas de cierto rango se les respondía mediante carta, epístola, que se redactaba por funcionarios de la Cancillería. Ante el creciente número de peticiones se llegó a crear una oficina específica denominada Belibelis que las clasificaba antes de resolverlas. Desde el siglo XI se comienza a generalizarse la costumbre de consultar al príncipe cuestiones dudosas en derecho. Es necesario advertir que las respuestas no tenían el valor de una sentencia ya que no se cuestionaban los hechos descritos en la cuestión planteada. Por ello los jueces que resolvían la problemática solo estaban vinculados por la respuesta imperial si los hechos narrados en la consulta eran exactos, constatación que él decidía. En cualquier caso, los rescriptos adquirieron especial relevancia en la evolución del derecho privado, pues fue frecuente que la Cancillería imperial contase con notables juristas del momento. 4. Decreta. Los decretos son auténticas decisiones judiciales o sentencias que se pronuncian en los litigios que someten al tribunal presidido por el príncipe y después por el emperador y se resolvían con arreglo a derecho vigente. Parece que este tribunal queda constituido de forma permanente a partir del siglo XI. Se solían abordar casos complejos o supuestos de aplicación de normas con difícil o variada interpretación, así como supuestos fácticos en los que se había apreciado una laguna legal. Con su contenido se comienza a crear un nuevo derecho, el ius novum, sustitu, yendo en cierta medida a la labor que realizaba el pretor en su función de adaptación de la ius civile a las nuevas realidades sociales. Al final del Principado, su fuerza obligatoria es ya indudable y se conforma como fuente de derecho para casos análogos, llegándose a denominarlo ligis. Esta actividad jurisdiccional fue de especial brillantez creadora, en el siglo C. Cuando Adriano, Antonino Pío o Marco Aurelio dictan estos decretos bajo el asesoramiento de grandes juristas de su época. 12.5. El ordenamiento jurídico hoy. 1 de mayo de 2012, concepto. El título preliminar del Código Civil afirma, con contundencia apodíctica, la plenitud del ordenamiento español. Desde este planteamiento determina, de modo tajante, el párrafo 7 grados del artículo 1, el deber inexcusable, de los jueces de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan. La redacción original, genuina del de Código 1889, que expresaba el deber de juzgar y fallar todo asunto sometido a su jurisdicción, presentaba un tenor literal, tan elocuente en el fondo como exquisito en la forma, al decir que no se permite al juez invocar silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. No cabe pues la facultad que tenía el iudex en los dos primeros procedimientos judiciales civiles en Roma a declarar, non liquet, al justificar que no dictaba sentencia, por no tener certeza sobre la solución a adoptar. Ello se permitía cuando el iudex, en la ordenación de los judicios privados, ordo judiciarum privatorum, era un ciudadano designado por la partes en litigio, que recibía ya el pretor el proceso encausado jurídicamente, por lo que solo le restaba la práctica de las pruebas y dictar sentencia conforme a la fórmula que le trasladaba al pretor. Debido a la obligación inexcusable de juzgar, se admite la analogía, como forma de suplir las lagunas legales. Al señalar el artículo 4.1, procederá a la aplicación análoga de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. La doctrina civilista considera, desde el tenor de este precepto que se permite, no solo la analogía legis, que es el supuesto más claro, sino también la denominada analogía iuris, que no se da entre un supuesto no contemplado en un precepto y otro, que regule uno análogo sino que se basa en los principios generales del derecho, que operan como fuente del derecho, al tiempo que como medio integrador e informador del mismo. En suma, la aplicación analógica de una norma es siempre supletoria o subsidia. RIA, por lo que solo se admite cuando ni la ley ni las partes han previsto el supuesto sobre el que se plantea. Además, la norma que regula el supuesto semejante, no debe contener una prohibición legal expresa, que prohíba la aplicación extensiva. Y por último, como dice literalmente el precepto citado, entre ambos supuestos debe existir identidad de razón, y esta debe ser nítida, es decir, indiscutible.